Bendiciones, queridos hermanos. Sean bienvenidos una vez más al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Es un verdadero placer estar con ustedes para compartir la lección número 17 en este estudio que llevamos a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Les felicito, queridos hermanos, por estar siempre pendientes de estos estudios, por estar siempre con ese deseo, con ese ánimo de poder aprender, de poder avanzar más en nuestro crecimiento espiritual y también en nuestra edificación para poder edificar a otros. Así que les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Nelson Hernández. Por la gracia de Dios, yo estoy dirigiendo el Instituto Bíblico Internacional La Gracia en Nicaragua. La lección que vamos a estudiar hoy tiene como título La justicia de Dios recibida, el proveedor de la justificación, Jesucristo. Este estudio está basado en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio. Padre bendito, muchas gracias te damos porque una vez más vamos a estudiar tu palabra. Nuestros ojos van a posarse sobre las escrituras para que a través de la observación correcta, de la observación necesaria de estos versículos, nosotros podamos ver la interpretación y luego poder hacer nuestra aplicación. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos en cualquier lugar del mundo que ellos estén, guárdales y que lo que estamos haciendo sea para tu gloria y para edificación del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Este estudio, la justicia de Dios recibida, el proveedor de la justificación, Jesucristo, tiene como propósito que nosotros podamos entender que el pecado entró en el mundo, en la raza humana, por el único acto de desobediencia de un hombre, de Adán. Y esto resultó en condenación universal, en condenación para todos los seres humanos. En contraste a este único acto de desobediencia, también tenemos un único acto de justicia. Esto fue hecho por Jesucristo. La justificación ante Dios que está disponible también universalmente para todos los que reciben a Jesucristo por medio de la fe. Ese es el propósito de este estudio, que nosotros entendamos que hubo un acto único de desobediencia en Adán y que trajo como resultado la condenación y la muerte para todos los seres humanos. Y ahora vemos el contraste de ese acto de desobediencia, un único acto de justicia por medio de Jesucristo que trae como consecuencia vida eterna, salvación universalmente también a todos aquellos que creen en él. Vamos entonces, hermanos, a leer Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. La escritura dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a comenzar, hermanos, haciendo algunas observaciones generales en cuanto a este pasaje. Notemos algunas palabras claves. Por tanto, esta es una palabra clave. Por tanto, nos dice que Pablo va a resumir o concluir esta sección de la justificación. Realmente, hermanos, este pasaje que acabamos de leer no es de los más fáciles de entender en la Biblia. Quizá el apóstol Pedro pensaba en estos versículos cuando escribió en 2 de Pedro 3:16 que Pablo había escrito algunas cosas difíciles de entender. Ahora, estas palabras, por tanto, nos indican que Pablo está haciendo una conclusión o un resumen de todo lo que ha estado hablando antes. ¿Qué es lo que hemos visto antes? Bueno, en este estudio de Romanos, hemos visto hasta hoy el pecado y la condenación. En Romanos 1:18 al 3:20, el requisito de la justicia. La salvación y la justificación en Romanos 3:21 al 5:21, la justicia recibida. Hablamos de la explicación de la justificación en Romanos 3:21 al 31, que la justificación es por la gracia, por medio de la fe. La ilustración de la justificación, Romanos 4:1 al 25, poniendo como ejemplo a Abraham. También habla de David, pero hermanos, la mayor parte del capítulo 4 trata sobre Abraham. Luego vimos los resultados de la justificación en Romanos 5:1 al 11, y ahora veremos el proveedor de la justificación en Romanos 5:12 al 21. Así que el apóstol Pablo va a hacer una conclusión de todo esto que él ha estado diciendo antes. Otra palabra clave es la palabra uno. Uno tiene la idea de la singularidad de la identificación. Hermanos, al menos 12 veces vamos a ver la palabra uno. Se puede referir a un hombre, Adán, o a Jesucristo, también llamándole uno. También vemos una transgresión, que es la transgresión de Adán. Uno de los conceptos claves, hermanos, en este pasaje es que un acto, un solo acto, ya sea el acto de desobediencia de Adán o el acto de justicia de parte de Jesucristo, tienen efecto para toda la humanidad. Tanto lo que Adán hizo como lo que Cristo hizo tienen consecuencias, tienen efectos en todos los seres humanos. Esta única persona y el único acto es contrastado muchas veces con la palabra muchos, con los muchos. Veamos otra palabra clave, el reino. Tiene la idea de reinar como un rey. Es un concepto que vemos acá de reinar como un rey. Los 4 reyes que vamos a estar viendo en estos pasajes o en este pasaje son la muerte, el pecado, la gracia y el creyente. Son 4 reyes que se mencionan y los vamos a ir viendo poco a poco. Otra palabra clave es mucho más. Indica que en Cristo hemos ganado mucho más de lo que jamás hemos perdido en Adán. Hermanos, esta expresión mucho más se usa 7 veces
en este pasaje que hemos leído, Romanos 5, 12 al 21. 7 veces. 3 veces está en Romanos 5, 15. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un énfasis que el apóstol Pablo está haciendo de que en Cristo hemos ganado mucho más, en Cristo tenemos mucho más de lo que perdimos en Adán. Tenemos mucho más de lo que nosotros habíamos perdido en Adán. Este mucho más es importante y lo vamos a ir viendo. El quinto concepto o palabras claves es la gracia. La gracia habla del favor inmerecido de Dios y nos da las razones por las cuales el pecador puede recibir mucho más. Las palabras don o gracia son la misma palabra. Estamos hablando de la misma palabra en griego. Entonces, la gracia habla del favor inmerecido de Dios y nos da las razones por las cuales el pecador puede recibir mucho más. Estas son las 5 palabras claves. Ahora veamos una idea clave a reconocer. Hay una idea clave a reconocer. Este pasaje, queridos hermanos, expresa un contraste y comparación al mismo tiempo entre Adán y Cristo, tanto para la condenación como para la justificación. Este pasaje cambia de lo peor a lo mejor, empezando con Adán en Romanos 5:12 y terminando con Jesucristo en Romanos 5:21. La idea central, entonces aquí, hermanos, la idea clave es que la desobediencia de Adán, el único acto de desobediencia de Adán resultó en pecado, resultó en muerte y en condenación para todos los seres humanos. Por otro lado, un solo acto de justicia, un solo acto de obediencia en Cristo resultó en justicia y justificación para toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá esta sección del estudio? Hay un contraste entre Adán y Cristo. De Adán, de su único acto de desobediencia, recibimos la condenación. De Jesucristo, de su único acto de obediencia al Padre, muriendo por nosotros en la cruz, recibimos justificación. Y el pasaje comienza en una forma progresiva, hablando de lo peor a lo mejor, de Adán a Cristo. ¿Cuáles son los problemas entonces que vamos a estar, que nos menciona el apóstol Pablo en estos pasajes? Bueno, los problemas, hermanos, vinieron por medio de Adán. Eso dice Romanos 5, versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cómo entró el pecado en la raza humana? Sabemos por las escrituras, hermanos, que el pecado entró en la raza humana por medio de la serpiente en el jardín del Edén, por medio de Satanás, quien se rebeló contra Dios. Este pecado vino primero a los ángeles, primero a un ángel llamado originalmente Lucifer. Luego este ángel contaminó de pecado a otros ángeles que se rebelaron contra Dios. En Isaías 14 nosotros podemos encontrar los pensamientos, podemos ver los pensamientos que este ángel tenía. Subiré al trono de Dios, pondré mi trono, subiré a lo alto. Él se llenó de orgullo y además de eso, él arrastró a la tercera parte de los ángeles. Hermanos, él quiso usurpar el trono de Dios. Ahora bien, Satanás, una vez ya
declarado enemigo de Dios, vino al jardín del Edén, vino a la creación de Dios y tentó a Eva para que se rebelara contra Dios. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? La presencia del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre cuyo nombre era Adán. Algunos niegan que la historia de la creación sea una realidad, sea un hecho. Algunos le dan un sentido más como místico o simbólico, pero la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre y creó a la mujer y el pecado no existía en ellos hasta que la serpiente engañó a Eva. La presencia del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre cuyo nombre era Adán. Ahora, hermanos, dice la Escritura que Dios creó todo, que la creación no es producto de la casualidad, de una gran explosión. Dios creó todas las cosas y el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ahora, hagámonos entonces una pregunta acá. ¿Por qué Dios no responsabilizó a Eva por el pecado original? La gente, hermanos, se hace muchas veces esta pregunta. Y esta pregunta es probablemente una de las que muchos creyentes hacen en la iglesia. ¿Por qué Dios no responsabilizó a Eva si fue ella la primera en comer? La Biblia no dice que cuando Eva comió se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La Biblia dice que fue hasta que el hombre comió, porque el hombre recibió la culpa, no la mujer. ¿Por qué la Biblia no dice porque el pecado entró en el mundo por una mujer, sino que dice por un hombre? Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, en Génesis capítulo 3, nos damos cuenta que la primera persona que comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no fue Adán, fue Eva. Fue Eva. Pero aquí en la Biblia, en Romanos 5:12, no dice que el pecado entró en el mundo por una mujer, sino por un hombre. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no responsabilizó a Eva por el pecado original? Leamos lo que dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 12 al 14. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Queridos hermanos, ¿cuáles son los roles que Dios le asigna a la mujer dentro del contexto de la iglesia local? Bueno, a la mujer no se le permite enseñar. Más adelante vamos a hablar mucho de esto. No se le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de Adán y Eva? Versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero. Adán fue formado primero. El hombre tiene la jerarquía. El hombre fue creado primero. Él debía ser la cabeza y él fue hecho como la cabeza de la creación. El hombre. Él es la cabeza de la raza humana. Queridos hermanos, esto no es un concepto machista, es un concepto bíblico. ¿Quién fue creado primero de acuerdo a las Escrituras? El hombre. ¿Qué significa eso de que el hombre fue creado primero? Que él era el responsable de toda la creación. Dios le dio una jerarquía en la creación. El hombre, al ser creado primero, era el responsable y la cabeza de toda la raza humana.
¿Y qué más dice el versículo 14? Que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, ¿por qué Dios no responsabilizó a Eva por el pecado original? Porque el hombre era la cabeza de la creación. Él era el responsable. Adán no fue engañado. ¿Qué significa eso? Que él sabía las consecuencias y él ya comió consciente de que estaba haciendo lo malo. Ahora, la mujer fue engañada. La mujer cometió un terrible error también. No debía haberse detenido a conversar con la serpiente. Ella debía haber buscado a su esposo. Debía haber ido a su esposo para conversar con él sobre lo que la serpiente le decía. La mujer invirtió los papeles en el matrimonio. Ella tomó la decisión primero. Ella fue la responsable. Sin embargo, la cabeza del hogar y la cabeza de toda la raza humana era Adán, y sobre él cayó la culpa. Número 2, la característica del pecado. El pecado en griego es la palabra amartía, significa fallar al blanco. Por eso dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Esta palabra amartía, hermanos, puede describirse también a veces como el blanco, pero aquí, en este caso, estamos hablando de fallar al blanco. El pecado es fallar al blanco. Hay muchas personas que están fallando al blanco ahora en cuanto a cómo ser salvos. Están diciendo, tiene que hacer una oración, tiene que diezmar para ser salvo, tiene que hacer buenas obras, tiene que seguir o sumarse a una religión, bautismo en agua, guardar los 10 mandamientos, amar al prójimo. Queridos hermanos, esto es fallar al blanco. Esto es fallar al blanco. No estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo las cosas correctas, porque dar en el blanco es creer en Jesucristo. De manera que el pecado es fallar al blanco. Es como tener un arco y una flecha y lanzarla y fallar y fallar y fallar y fallar una y otra vez. La idea de la palabra pecado originalmente en griego es fallar al blanco. Ahora, pero hay otra palabra en Romanos 5:15. Vemos la palabra transgresión. Por un lado vemos la palabra pecado y por otro lado la palabra transgresión. Esta palabra transgresión, hermanos, en griego es la palabra paraptoma, que significa desviarse del camino correcto. Entonces, no solamente hemos fallado al blanco, sino que también estamos fallando o desviándonos del camino correcto. Pecado es fallar al blanco, no dar en el blanco. Transgresión es desviarse del camino recto e ir por un camino torcido. Eso es la palabra transgresión. Esto nos recuerda lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué es eso? Eso es transgresión. Ahora, ¿toda la imperfección humana es pecado? ¿Toda la imperfección humana es pecado? No, no toda imperfección humana es pecado, pero el pecado es una imperfección humana. Hermanos, los seres humanos somos imperfectos, ¿no es cierto? Somos imperfectos. ¿Los árboles son perfectos? Ellos también están bajo la maldición del pecado. ¿Pero los árboles son pecadores? No. Están bajo la maldición del pecado y no son perfectos, pero no son pecadores. Los seres humanos sí somos pecadores. Ahora, hablemos de otra imperfección, de una imperfección humana. ¿Alguno de ustedes canta horrible? Bueno, yo pienso que nosotros pensamos que de nosotros mismos siempre cantamos bien.
Deberíamos hasta de grabar un disco, piensan algunos. Pero hermanos, algunos de nosotros somos muy malos para cantar. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Ser desafinado para cantar es un pecado? No, no es pecado cantar horrible. Pero el hecho de cantar desafinado vino por causa del pecado, porque Dios hizo al ser humano perfecto, puro, limpio. Si nosotros pecáramos cada vez que cantamos feo, tuviéramos que estar confesando nuestro pecado al Señor cada vez que vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, no toda imperfección humana es pecado, pero hermanos, el pecado es una imperfección humana y vino al ser humano después de la caída. Veamos ahora la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? El resultado del acto de Adán en rebelión y desobediencia fue la muerte. Dice Romanos 5:12, y por el pecado, la muerte. Vean, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y junto con el pecado, de la mano del pecado, venía también la muerte. El pecado y la muerte, hermanos, siempre están juntos. Cuando la Biblia habla de la muerte, no se refiere a la aniquilación, sino a la separación. En la Biblia, el significado de la palabra muerte es separación. No se refiere a la aniquilación. Ahora, después que Adán pecó, la muerte espiritual vino de inmediato. ¿Y qué es la muerte espiritual? Es la separación que hay entre Dios santo y el hombre pecador. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Es el pecado. Ahora mire que cuando Adán comió, no cayó muerto físicamente. Él siguió viviendo. Su esposa siguió viviendo. Comieron del fruto, se quedaron tranquilos, no murieron. Pero sí hubo una muerte espiritual. ¿Qué significa eso? Que ahora el hombre estaba separado de Dios por causa del pecado. Por causa del pecado. Ahora, ¿por qué fueron advertidos ellos? ¿Recuerdan ustedes que Dios le dijo a Adán? Dios le dijo especialmente a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, pero el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Por qué fueron advertidos? Para que supieran las consecuencias del pecado. Adán fue advertido de lo que sucedería con él si él comía, si él desobedecía al Señor. Dios dijo, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Esa muerte de la que Dios estaba hablando ahí era la muerte espiritual y obviamente también la muerte física. ¿Cuál de las dos muertes sucedió primero? Primero la muerte espiritual y muchos años después la muerte física. ¿Qué hubiera pasado si Adán nunca hubiera pecado? Bueno, hubieran pasado muchas cosas, ¿no es cierto, hermanos? ¿Saben? Una de las cosas que nunca hubiera sucedido si Adán y Eva no hubieran pecado es que no estuviéramos estudiando en este instituto bíblico. No habría necesidad de estudiar la Biblia, ni siquiera habría Biblia. ¿Por qué no? Porque no tuviéramos necesidad debido a que tuviéramos comunicación perfecta con Dios. ¿Tenía Biblia Adán? No. No tenía Biblia. ¿Había un instituto bíblico? No. ¿Había una iglesia donde Adán iba? Algunos dicen, sí, Adán era bautista. No era bautista. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Adán nunca hubiera pecado? En términos generales, él hubiera vivido en perfecta comunión con Dios. Hubiera vivido en perfecta comunión con Dios. Dios supo que Adán pecaría aún antes de hacerlo. Sí, Dios sabía que él iba a pecar.
¿Dios hizo que Adán pecara? No, no. Dios, hermanos, incitó, determinó a Adán, determinó que Adán pecara. No, de ninguna manera. Sin embargo, Dios es omnisciente. Y además de eso, la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de las cosas, le hizo a Dios saber que Adán iba a pecar. Por eso Dios le dijo al hombre que él era completamente responsable por su decisión. En la misma manera, Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer antes de hacerlo. Dice la Escritura que Él conoce nuestras palabras antes que salgan de nuestra boca. Que Él ya sabe, Él determina, perdón, Él no determina lo que vamos a hacer, pero Él sabe lo que vamos a hacer. Si Adán no hubiera comido, si Adán nunca hubiera pecado, viviríamos en perfecta comunión con Dios. La extensión del pecado y la muerte está enfatizada por las palabras todos pecaron. La extensión del pecado se refiere a que nos ha alcanzado a todos. Se extendió a todos los seres humanos. Es universal el alcance del pecado en todos los seres humanos. Dice la Escritura que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, hay una cosa muy interesante, hermanos, y es que hay algunas maneras de ver el pecado desde la perspectiva bíblica. El pecado heredado versus el pecado imputado. El pecado heredado se refiere al pecado que viene de generación en generación, de Adán a sus hijos. Conocemos los nombres de algunos de ellos: Caín, Set. Sabemos que Abel murió, pero Abel también nació ya como pecador. Caín tuvo a sus hijos y entre ellos estaba Enoc. Set tuvo a sus hijos y entre ellos estaba Enos. Y así, hermanos, de uno a uno, el pecado se va heredando. Yo heredé el pecado de mis padres. Ellos lo heredaron de mis abuelos de mis bisabuelos de mis tatarabuelos y así hasta llegar a Adán. Y mi hijo ha heredado también mi pecado. Por otro lado, vemos el pecado imputado. El pecado imputado. La palabra imputación, como ya ustedes saben, significa poner en el saldo una cuenta a alguien. Poner sobre alguien una cuenta. El pecado de Adán alcanzó a Caín, a Set, a Enoc, a Enos, a Irad, a Cainán y por último a nosotros. Nos ha sido imputado el pecado de Adán directamente a mí, aunque vino de mis padres también. Eso es el pecado heredado y el pecado imputado. Ahora, podemos hablar de otro pecado, el pecado inherente. El pecado inherente es aquel que tengo yo dentro de mí. El pecado que mora en mí, va a decir Pablo en Romanos capítulo 7. El pecado mora en mí. Es ese pecado. Ahora, el pecado entró por la puerta principal, dejando que la muerte se extendiera a toda la casa como un vapor. Nosotros fuimos puestos en Adán, su pecado fue puesto a nuestra cuenta y como resultado todos moriremos. Ahora algunos piensan, ¿pero por qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, si yo no estaba ahí presente, el que pecó fue Adán, ¿por qué me toca a mí recibir las consecuencias? Entonces viene una pregunta, ¿es justo esto? ¿Es justo que Dios haga eso? Sí, hermano, Dios es un juez imparcial.
Adán pecó como cabeza de la humanidad. Quiere decir que cuando Adán pecó, como representante mío, él también me afectó a mí, me arrastró a mí en su consecuencia. Hermanos, Dios no es un juez injusto. Él es un juez justo. Él es un juez imparcial. Así que Dios tuvo que condenar a toda la raza humana debido a que Adán pecó como cabeza de toda la raza humana. No podemos acusar a Dios de ser injusto. Ahora, el concepto de cabeza federal o representante de algo no es algo que nosotros desconocemos. Cada uno de nosotros vive en un país que tiene un gobernante. Puede ser presidente, puede ser primer ministro. No sé dónde usted está, en qué país está viendo esta enseñanza. A lo mejor usted está en un país donde hay un rey. Pero lo que quiero decir es esto. En cada país hay una persona que es la autoridad máxima. Cuando esta persona toma una decisión, afecta a todo el país. Puede afectarlo para bien, puede afectarlo para mal. Puede tomar una decisión correcta y las consecuencias buenas vendrán para todo el país. Puede tomar una decisión incorrecta o una decisión no sabia y todos los seres humanos que viven en ese país se verán afectados. Por ejemplo, si un presidente decide declarar la guerra a otro país, ¿eso le afecta solo a él? No, nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque ahora el país está en guerra. Ahora nuestros hijos, o quizás nosotros mismos, tenemos que ir a luchar. Pero ¿quién tomó la decisión? Una sola persona. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque nos representa a todos. En las guerras, hermanos, muere mucha gente. Muere mucha gente. Pero por decisiones que toma una sola persona. ¿Entiende el concepto este de cabeza federal o cabeza representativa? Adán tomó una decisión y esa decisión nos afectó a todos los seres humanos. De ahí en adelante, sus hijos nacieron a su imagen y semejanza, dice la Escritura, aunque también somos imagen y semejanza de Dios. Pero los hijos de Adán nacieron a su imagen y semejanza en el sentido de que nacieron pecadores tal como su padre. Ahora, usted y yo somos descendientes de Adán. Nuestra genealogía podría rastrearse probablemente hasta Adán. Digo probablemente porque yo no sé si nosotros tenemos los medios para investigar. Apenas conozco a mis abuelos. Pero yo sé que al hacer un recorrido en retrospectiva, yo desciendo de Adán, usted desciende de Adán también. Y nuestro padre Adán, nuestro padre, llamándole así porque es nuestro ancestro, tomó una decisión equivocada y nos afectó a todos. Y Dios es justo, Él no es injusto. Por eso dice Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. ¿Y qué antes de la ley? ¿Qué de antes de la ley? Puede que alguien diga, bueno, Adán y sus hijos no estaban bajo la ley. ¿Cómo puede dar cuenta sin una ley, como la ley mosaica? Bueno, el pecado existía antes de la ley. La ley solo vino, hermanos, para fijar los límites. El pecado ya estaba. El pecado ya existía bajo la ley. Dice la Escritura que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces ya había pecado. El pecado nació desde el momento preciso en que Adán desobedeció a Dios comiendo
del árbol de la ciencia o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Entonces, ¿cómo sabemos que había pecado en el mundo? Primero, porque la Biblia dice que Adán fue el primero en pecar. Segundo, porque la gente moría antes de la ley. Sí, claro, morían. Adán murió, sus hijos murieron, sus descendientes fueron muriendo, Noé murió, Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió. ¿Y por qué moría? Por causa del pecado. ¿Había pecado en el mundo antes de la ley? Sí, por supuesto. Ahora, hermanos, la ley tiene la característica de fijar y de identificar el pecado. Pero ya había pecado antes de la ley. Entonces, después de establecer una identificación en Adán, o nuestra identificación en Adán, el apóstol Pablo va a establecer un contraste y una comparación entre Adán y Cristo para nosotros. Veamos ahora la provisión a través de Cristo. ¿Cuáles son los problemas que vinieron por medio de Adán? Por medio de Adán entró el pecado, por medio de Adán vino la muerte y por medio de Adán la muerte pasó a todos. Ahora veamos lo que Cristo hizo. Veamos la provisión a través de Cristo. La Biblia establece un contraste. El contraste fue entre dos cabezas, Adán versus Cristo. Adán era una cabeza, es un representante y Cristo también es otra cabeza. Veamos lo que dice la Escritura. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, observen ustedes las palabras uno, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesucristo. Jesucristo. Se centra en dos actos únicos. La única ofensa de Adán versus la única muerte física de Cristo por muchas transgresiones. Hermanos, Adán está asociado con la transgresión. ¿Qué significa la palabra transgresión? Desviarse del camino correcto. En cambio, Jesucristo está asociado con el don gratuito de la salvación. Ahora, hermanos, la provisión de Cristo se centra en dos actos y especialmente el contraste que estamos estudiando entre Adán y Cristo. Se centra en dos actos. La única ofensa de Adán versus la única muerte física de Cristo por nuestras transgresiones o por muchas transgresiones. Adán pecó. Adán desobedeció a Dios y trajo como resultado la muerte. En cambio, Cristo murió en la cruz en obediencia al Padre, pagó por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron puestos sobre él y como resultado, hermanos, vino la salvación para nosotros. Por eso dice, miren el contraste en Romanos 5:15. Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿quién es ese uno ahí? Es Adán. Por la gracia de un hombre vino el don de Dios. Vean el contraste entre el uno y los muchos y también el contraste entre Adán y Jesucristo. Esto produjo dos resultados, la condenación merecida versus el regalo no merecido, la justificación. Esto produjo dos resultados, condenación merecida versus el regalo no merecido, que es la justificación. Dice Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, el único acto de desobediencia de Adán trajo como resultado condenación merecida. El único acto de obediencia de Jesucristo trajo como resultado el regalo no merecido, que es la justificación. Vean aquí en Romanos 5:16 que se habla de la condenación y la justificación. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el resultado de la desobediencia de Adán trajo condenación y el resultado de la obediencia de Cristo trajo justificación. Esto involucra también dos realidades. Esto involucra dos certidumbres. El pecado, el reinado de la muerte versus la gracia, el reinado de la justicia. Esto involucra dos certidumbres. El pecado, y lo vemos como el reinado de la muerte, versus la gracia, el reinado de la justicia. En Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, vean la palabra reinar aquí. Por la transgresión. ¿Qué significa la palabra transgresión? Desviarse del camino recto. Si por esa desviación de uno solo, ¿y quién es ese uno solo? Es Adán. Reinó la muerte. Quiere decir, hermanos, que la muerte es una realidad. Mucho más reinarán. Vean otra vez la palabra reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes son los que reinarán en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación, de la justicia. Entonces, se habla de el reinado de la muerte y el reinado de la justicia. Aquí vemos los cuatro reyes. La muerte reinando por causa del pecado. La muerte es un rey, el pecado es el otro rey. Por otro lado, vemos la gracia como un rey y al creyente también como rey. Ahora, no significa, queridos hermanos, que por el hecho de que Cristo murió, todo el mundo es salvo automáticamente. Algunos enseñan el universalismo. ¿Qué es esto del universalismo? Bueno, decir que como Cristo murió por todos, entonces todos somos salvos. No, no es así la situación, hermanos. Por eso dice la Escritura, aquí vean en Romanos 5:17, los que reciben. ¿Qué significa eso? Los que creen. Los que creen. Jesucristo pagó por nuestros pecados y la salvación es ofrecida como un regalo para aquellos que creen en Él, para aquellos que ponen su fe en Cristo. Ellos son los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, ¿qué implica decir los que reciben? Que hay unos que no lo reciben. ¿Y por qué no lo reciben? Porque Dios determinó que ellos vayan al infierno, porque ya Dios ha elegido los que van a recibir a Cristo y también no ha elegido a otros para recibir a Cristo. No, esto es un acto de cada persona, es un acto voluntario. Uno puede decidir recibir a Cristo o no recibirlo. ¿Y qué significa eso de recibir o no recibir? Es creer o no creer en Él. Entonces, para que una persona sea salva, necesita recibir el regalo de la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que hay cuatro reyes mencionados acá: la muerte, el pecado, la gracia y el creyente. Veamos entonces algunas comparaciones establecidas con respecto a dos hombres, Adán y Cristo.
con respecto a los resultados de un acto único. Vino a todos los hombres. Vea usted que por un lado está Adán y por el otro lado está Cristo, pero son comparaciones que el apóstol Pablo está haciendo. El contraste está en lo que ellos hicieron. Pero tanto Adán como Cristo son comparados acá haciendo algo. Lo que hicieron es el contraste. Ahora otra comparación con respecto a los resultados de un acto único. Vino a todos los hombres. Por eso dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya expliqué que el hecho de que diga la Escritura que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida no significa que automáticamente todas las personas son salvas. Pero sí significa que todas las personas hemos recibido la oportunidad de ser salvos. La oferta de salvación es para todos los hombres, pero solo los que la reciben son salvos. Otra comparación establecida con respecto a los efectos de un acto único. Los muchos, dice la Escritura. ¿Qué dice la Biblia entonces en cuanto a los muchos? Que los muchos fueron constituidos pecadores. Por otro lado, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fue hecho pecador por medio de la desobediencia de Adán, por medio de la desobediencia de un hombre. Y vean ahí el contraste. A medio versículo. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Quiere decir que cuando Cristo fue a la cruz en obediencia a su Padre para pagar por los pecados del mundo, lo hizo para que muchos sean constituidos justos. ¿Cuántos? Cada persona que recibe por la fe a Cristo Jesús. Veamos entonces, hermanos, las aplicaciones prácticas de este pasaje en Romanos 5, 20 y 21. ¿Qué de la ley? ¿Qué de la ley? Dice la Escritura, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley vino, hermanos, no para prevenir el pecado, sino más bien para provocar el pecado. No vino para prevenir, sino más bien para provocar. Por eso cuando la ley dice no hagas esto, ¿qué dice nuestra naturaleza pecaminosa? Eso es lo que quiero hacer. ¿No es eso lo que sucede, hermanos, cuando nosotros vamos a una venta de artículos de instrumentos musicales? Quizá usted ha ido a un lugar donde venden instrumentos musicales y usted ve un teclado, ahí un piano, y en el piano hay un letrero, no tocar. ¿De qué nos dan ganas a nosotros cuando vemos eso? De tocar. Vemos unos sillones preciosos para nuestra sala. Y a veces lo que podemos hacer solo es verlo, ¿verdad? Porque comprarlos a veces no podemos, pero uno dice, mira qué preciosos esos sillones. Y los sillones tienen un rótulo que dice, no sentarse. ¿De qué nos dan ganas a nosotros, hermanos? Ay, de sentarnos. Pero está viendo un rótulo que dice no sentarse. Sí, pero si yo no hubiera visto ese rótulo, no me hubieran dado ganas de sentarme. Bueno, hermanos, la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice la Escritura. ¿Y qué de la gracia, hermanos? ¿Qué de la gracia de Dios? Miren lo que dice Romanos 5. Primero Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la ley vino para que el pecado abundase. Pero como el pecado abunda, sobreabunda la gracia. ¿Qué significa esto?
Cuando la ley provoca a nuestra naturaleza pecaminosa, la gracia de Dios está ahí para sobreabundar en nosotros. Queridos hermanos, no hay pecado que nosotros podamos haber cometido en nuestra vida que sobrepase la gracia de Dios. No importa aun cuando pequemos, la gracia de Dios sobreabunda mucho más. Por eso dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Aquí vemos a la gracia como un rey, para que también la gracia reine. Ahora, vea que hay dos reyes aquí. El pecado reinando para muerte. La gracia reinando por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, la gracia de Dios es la única base en que Dios nos salvará. Es el regalo que nos está ofreciendo. La gracia tiene que ver con su favor inmerecido. Es totalmente gratis y no es por obras. Ahora, ¿y qué de usted? ¿Qué de usted? Usted ahora, hermano, tiene la decisión en sus manos de creer en Cristo y ser salvo. ¿Está usted en Adán o está usted en Cristo? Si usted está en Adán, usted necesita creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Él murió por todos nosotros, pagando nuestra deuda de pecado completamente en la cruz, diciendo consumado es, para indicar que Él había hecho toda la obra. Nosotros podemos estar luchando por nuestra salvación, pero la Biblia dice que la salvación es por gracia. Cuando nosotros estamos luchando por nuestra salvación, estamos confiando en nuestras obras y creemos que es nuestro mérito el que nos va a salvar y Dios tendrá que darnos como premio la salvación. Cuando es por gracia, entendemos que es solamente por la fe en el único acto de obediencia de Cristo y que la salvación no viene por méritos humanos, sino por el mérito de Cristo y que no es un premio que Dios nos da, es el regalo. Es por gracia nuestra salvación. Usted tiene ahora también, si no ha creído en Cristo, la oportunidad de ser salvo, de poner su fe en Cristo Jesús, porque Él y solamente Él es el único proveedor de justificación para todos los pecadores. Vamos a orar entonces, queridos hermanos. Padre nuestro, te damos gracias porque hemos terminado con este estudio. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender estas cosas. Sabemos que todavía hay cosas difíciles para nosotros de poder entender, pero pedimos tu sabiduría para llegar a conclusiones correctas. Gracias te damos, Señor, porque aunque Adán pecó y falló y nos contaminó a todos con su pecado y fue atribuido a nosotros también, Cristo también murió por nosotros en la cruz. Él vino para ofrecernos vida eterna y todos aquellos que hemos creído en Él, ahora somos salvos. Hemos sido liberados de las consecuencias del pecado de Adán porque estamos en Cristo. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.